Bien, mis hermanos, continuamos con el siguiente tema. Se titula Los juegos de azar y las apuestas. Pidiéndole al Señor pues que nos dé entendimiento en cada una de las palabras que salgan de mi boca y sabiduría. Dice que las personas juegan por dinero de muchas maneras. Algunos juegos de azar parecen muy inocentes y de algunas veces un porcentaje de las ganancias dicen que es utilizado para una buena causa. Pero la palabra de Dios indica que cualquier forma de apuesta o juegos de azar es contraria a la voluntad de Dios. Primero, los juegos de azar o las apuestas ponen la fe en la suerte o en la oportunidad, en lugar de ponerlo en el cuidado y la provisión de Dios. En segundo punto, cuando una persona apuesta, trata de ganar a costa de la pérdida de otra persona. Esto quiere decir que es casi como un robo. En tercer lugar, las apuestas promueven un espíritu codicioso. Ponen énfasis en recibir más que en dar. En recibir, o sea, quiero todo para mí. Eso sobrepone a lo que es el dar. Es un interés egoísta más que el sacrificio propio. Eso quiere decir que eso erosiona la fibra moral de la sociedad. O sea, que esos juegos al azar lo que traen es egoísmo en su totalidad. La Biblia indica que hay 3 formas legítimas de acumular bienes materiales. Y es importante saberlo porque nosotros, o la gran mayoría de las personas, queremos todo fácil, ¿no? Si me ganara el kino, me ganara no sé cuántos millones, o si apuesto tanto porque queremos apostar lo más mínimo para ganar mucho dinero, ¿no? Es una forma fácil, sin esfuerzo, de obtener las cosas, de obtener el dinero. Pero la Biblia nos dice que realmente son 3 formas para acumular bienes materiales. Dice que número 1, en el trabajo, trabajando. Dice que segunda de Tesalonicenses 3:10, que si alguno no quiere trabajar, sencillo, tampoco coma. Para obtener alguna vida, para nosotros trabajar, para nosotros comer, alimentarnos, para tener bienes materiales, nosotros debemos trabajar. Esto nos lo dice la palabra. Número 2, debemos tener inversiones sabias. Veamos en Lucas 19 del 11 al 27, que está la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a uno se le dio 2, a uno se le dio 1. ¿Qué hicieron ellos con eso? ¿Qué ocurrió con el de 5 que los multiplicó, esos talentos? ¿Qué ocurrió con el de 2? ¿Y qué ocurrió con el de 1 que lo guardó? Entonces es importante que lo que nosotros tengamos lo sepamos invertir para que esto sea multiplicado. Y como punto número 3, herencias o donaciones. Segunda de Corintios 12:14 nos dice: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Generalmente nosotros cometemos un error pensando que como nosotros criamos a nuestros hijos, le pagamos la universidad, ellos crecieron, ellos nos tienen que dar a nosotros. Es una creencia muy de aquí de Latinoamérica, de las mamás, vamos a decir a nivel de región, Suramérica, no, mi hijo me tiene que dar, no, mi hijo me compró la casa, y es al contrario. Si usted ve la cultura de los países europeos, los padres son los que le dejan herencia a los hijos. Si usted va a la cultura hebrea, era de esa manera, sino que los padres eran los que acumulaban para los hijos. Para que los hijos tuvieran esta tranquilidad de que siempre iban a contar con sus padres. Dice Billy Graham escribe: la atracción de los juegos de azar es en cierto modo entendible. Es ciertamente atractivo recibir algo por nada.
O sea, es una apuesta, a cualquiera le puede llamar la atención. Oye, yo voy a invertir, por decir algo, 1.000.000 de bolívares y me voy a ganar 500 millones de bolívares. Es atractivo recibir algo por nada. Y allí es donde está el pecado. Las apuestas por dinero de cualquier clase son equivalentes a un robo permitido. Se arroja la moneda, se lanzan los dados, corren los caballos y alguien recoge lo que le pertenece a otro. La Biblia dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Esto lo dice en Génesis 3:19. No dice: con arrojar una moneda al aire comerás el pan. Eso es muy fácil. Entiendo que en la mayoría de los juegos de azar, o sea, en los juegos de azar más sencillos, no existe el ánimo de hacer mal a nadie. O sea, tal vez no se ve a simple vista, pero el principio es el mismo que en las grandes apuestas. La diferencia solo radica en la cantidad de dinero en juego. Es decir, hay apuestas que son muy mínimas, pero ahí cuando vienes a ver te va a eso, bueno, pues aumentando la cantidad de dinero que usted está apostando. Bien, la experiencia del jugador es similar a la del alcohólico. ¿Cómo así? O sea, crea en ellos ansiedad, queda en ellos, es como un vicio, pues, como el drogadicto que está, como quien dice, adicto, pues una adicción. La persona experimenta el engaño de que es dueña de su propia vida, cuando en realidad su vida está fuera de control, porque ya empieza a apostar y a endeudarse. Con frecuencia la persona dice que no tiene ningún problema. No, vale, eso es algo sencillito. Aunque su familia se esté desintegrando, porque no se está dando cuenta que utilizando ese dinero está como quien dice, gastando el dinero de la familia. Y termina con deudas enormes que quizás le empujen a robar para cubrir las pérdidas de juego. Porque no tiene cómo cancelarlo. Algunos hasta han perdido sus vidas por eso. El jugador quizás prometa dejar de apostar, pero no siempre puede cumplir su promesa a menos que sobrevenga el desastre, lo cual lo obliga a enfrentarse cara a cara con su realidad. Un encuentro con Jesucristo es la única solución para que muchos jugadores, muchos de los que se convierten al Señor, son inmediatamente libres de esa adicción. Solamente el Señor puede liberarles. En otros casos, la sanidad completa implica un proceso más prolongado. O sea, el Señor los puede liberar, pero la sanidad va a ser un poquito más larga. O sea, se va a tardar un poco más. Muchos de los problemas emocionales que sufre el alcohólico también son propios del jugador, y las causas subyacentes deben ser tratadas a la luz de la palabra de Dios. Claro, tienes un problema de apuestas, seguramente te estás endeudado y te vas a sumergir en el alcohol. Es importante que ese tipo de personas busque grupos de apoyo para jugadores, para poder salir de eso. Bien, vamos a las estrategias para el aconsejamiento. Número 1. El consejero debe adoptar una postura compasiva pero muy firme. Es decir, la adicción al juego es muy real. La persona debe ser confrontada con el hecho de que su vida está fuera de control y que debe asumir su responsabilidad personal por esta situación. Si la persona realmente necesita ayuda, debe estar dispuesto a actuar para poder dejar de jugar. Debe reconocer que necesita esa ayuda. Si él no piensa que tiene esa situación, ese problema, entonces no va a dejar de jugar, pues. Número 2. ¿Esa persona ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador alguna vez? Es bueno hacer esa pregunta, porque si no lo ha hecho, entonces hay que darle una explicación de cómo obtener paz, como lo hablamos en la primera clase, ¿no? Que fue una de cómo de conocer al Señor Jesucristo y cómo puede estar en tranquilidad. Cristo puede romper las cadenas del pecado y hacer todas las cosas nuevas. Eso se lo podemos mostrar en 2 Corintios 5:17.
Haga énfasis, como punto número 3, haga énfasis en que el jugador debe cortar definitivamente con su adicción y tomar la resolución de no volver a ninguna actividad relacionada con el juego. Hay que decirle que ya debe cortar con eso, que debe vivir una vida a la vez y aprender a confiar en Dios en cuanto a la tentación, porque se hace tan normal en su vida que piensa que no es nada malo, pero ya cuando tú estás viviendo en Cristo puedes caer en esa tentación. Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 10:13 de la siguiente manera: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que ustedes pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Es decir, cuando tengan ante una situación como esa, que recurran a Dios y el Señor les va a mostrar cómo vencerla. Número 4. La persona debe estar dispuesta a abandonar todos los lugares que podrían tentarla. O sea, que pudieran ellos caer en esa tentación de jugar nuevamente. Y debe establecer nuevas relaciones, es decir, romper con ese tipo de amistades y los lugares donde él sabe que pudiera caer nuevamente en la tentación. Dice que el asistir a un grupo de apoyo para jugadores podría serle de gran ayuda. Debe buscar una iglesia local donde se enseñe la Biblia para adorar a Dios, estudiar la Biblia e iniciar nuevas amistades que le ayuden a reconstruir su vida. Número 5. Ore con la persona para que sea liberada de la tentación de jugar. Haga énfasis en la importancia de acudir al Señor en oración cada día. La práctica de la oración alentará a la persona a depender cada vez más de Dios, más que de la suerte. Mientras esa persona ore, él sabrá que su sustento viene de Dios y no de la suerte que él crea que pueda tener. Número 6. Recalque la importancia de leer y estudiar la Biblia personalmente. A medida que asimilamos los pensamientos de Dios, se produce una transformación gradual de la vida y la mente. Es decir, nosotros va a leer la palabra y va a haber una formación en su vida. Ya no va a pensar igual en cuanto a las apuestas, la suerte y todo eso. Va a entender el grave problema y la palabra de Dios va a ir siendo sembrado en su vida. Número 7. Si necesita más ayuda, si la persona requiere más ayuda, hay que sugerirle que hable con un pastor capacitado o un psicólogo creyente. Esos temas deben tratarse con profundidad para ver cuáles son las causas subyacentes que lo llevaron a tal adicción. Si la pregunta es acerca de juegos de azar o apuestas que sirven para buenas causas, conteste de la siguiente forma. Número 1. Pregunte si la persona alguna vez ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya nosotros volvemos nuevamente y le explicamos cómo tener paz con Dios, que fue la primera clase que vimos. Número 2. Haga énfasis en lo que la obra de Dios debe ser sostenida con las ofrendas sacrificiales del pueblo de Dios, no por medio del juego. Es decir, que todo lo que nosotros vamos a obtener es por un sacrificio. Como lo dijimos anteriormente, que con el sudor de nuestra frente vamos a tener nuestros alimentos y así sucesivamente todas las cosas. Entonces, no por medio del juego ni por medio del azar. Bien, hermano, voy a dejarle por aquí unos pasajes bíblicos donde puede reforzar la enseñanza de esta noche. Vamos a Éxodo 20, 15, 17, que dice: no hurtarás, no codiciarás alguna cosa de tu prójimo. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Y Colosenses 3:2 y el 5 y el 6 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bien, hermanos, espero que este tema sea de bendición para nuestras vidas y que pues tengamos la preparación para el aconsejamiento cuando nos presentemos ante una persona con este tipo de adicción. Dios le bendiga.